El tema de hoy es muy interesante, los errores por costumbre. Seguramente a ustedes les ha pasado. Yo, en mi caso, en mi carrera como contador, en alguna ocasión me preguntaron: ¿qué pasa si yo pago mis impuestos a través de la cédula cuarta? Híjole, sí me costó un poco recordarlo. Cédula cuarta. Pues resulta que hubo un sistema cedular para el pago de impuestos, y la cédula cuarta le correspondía a aquellas personas que obtenían ingresos por sueldos y salarios. Pero eso ya tiene muchos años. De hecho, yo ya no lo apliqué. Mi papá tenía cédula cuarta precisamente porque sus ingresos eran a través de salarios. Entonces ese era el antecesor del régimen de sueldos y salarios, y bueno, los ingresos que se asimilan a salarios. Ahora bien, esto es la cédula cuarta. Algunas personas ya de cierta edad todavía preguntan: ¿qué pasó con ese régimen? De hecho, algunos dicen: si quiero seguir trabajando pero estoy jubilado, ¿lo puedo hacer sin necesidad de ingresar al Seguro Social? ¿Y qué pasa con mis retenciones de impuestos? Yo tengo mi cédula cuarta y no me retenían porque no ganaba X cantidad y que los 3 primeros salarios no pagaban impuestos. Pues bien, fue algo que se quedó en la memoria de la gente. Muchas veces nosotros hacemos una operación, algún suceso, y así se quedó, y así lo tenemos por costumbre. En este caso, la cédula cuarta, que ya no se aplica desde hace muchos años, yo pienso que algunos 35, 40 años, ya tiene mucho, pero todavía escucho gente que pregunta: ¿qué pasó con la cédula cuarta? Pues bien, ya no aplica, ya no existe. En su momento fue el anterior régimen de sueldos y salarios. Por si alguna vez llegan a escuchar, sí existió, sí fue un régimen, fue el de asalariados, y eso fue la cédula cuarta. Y además, otra cosa, el de las personas. Estas personas en algún momento se les liberaba del impuesto a quienes obtuvieran hasta 3 salarios mínimos, y todavía algunas personas preguntan si puedo exentar si alguien que no tiene 3 salarios, más de 3 salarios mínimos, para no pagar impuestos. Y la pregunta les hacen: oye, pero ¿de dónde sacaste eso? Eso no está en la ley. De hecho, nunca estuvo en ley, pero sí se sabía que había en su momento de la ley anterior, todavía antes de la ley del 2002, la ley anterior contemplaba que los 3 primeros salarios mínimos estuvieran liberados de impuestos. Pero aquí el detalle es que nunca estaba el texto de la exención. Más bien, esto se explicó a través de la exposición de motivos cuando se emitió la ley, y se decía que las personas, para que se les favoreciera en la tributación por los niveles de ingresos bajos, pues que no tuvieran ingreso, no tuvieran un impuesto por esos 3 primeros salarios. Pero para eso las tablas que nosotros utilizamos para el cálculo de impuestos ya estaban preparadas, establecidas, elaboradas de tal forma que cualquiera que al momento de realizar su proceso de cálculo no tuviera impuestos si ganaba menos de 3 salarios mínimos. El siguiente error por costumbre, y lo tienen mucha gente, yo lo aprendí cuando iniciaba mi vida laboral, cuando era auxiliar contable, y a mucha gente actualmente lo sigue aplicando, algunos contadores de cierta edad, porque pues tienen un problema de la actualización o que trabajan por costumbre también. El de la integración del salario base de cotización para efectos del Seguro Social. De hecho, desde entrada el nombre, desde que nombramos salario diario integrado, viene el error, porque eso siempre lo vamos a tener. Nosotros leemos la ley del Seguro Social y nunca dice salario diario integrado. De hecho, no existe para efectos del Seguro Social el salario diario integrado, y me dirán: pero entonces, ¿cómo es que yo entrego un salario diario integrado para efectos del Seguro Social con el que doy de alta a mis trabajadores? Pues no, más bien es por costumbre. El salario diario integrado solamente viene en un texto de una hoja de liquidación del Seguro Social, y sí lo dice así, SDI. Por ejemplo, si ustedes presentan
su declaración de prima de riesgo de trabajo. En ese formato sí viene el SDI, que es un error añejo que ya debió haberse eliminado, pero bueno, queda por costumbre, no existe el SDI, es SBC, salario base de cotización. De hecho, son distintos. El salario integrado lo menciona la Ley Federal del Trabajo y te sirve cuando liquidas a un trabajador, para eso tomas el salario integrado. El salario base de cotización tiene ciertos puntos para que se integre. En el caso de los ingresos del trabajador vienen varios conceptos: vales de despensa, fondo de ahorro, bonos, premios de asistencia en puntualidad. Cada uno de ellos tiene un tratamiento distinto para que tú calcules el salario base de cotización, y con eso las cuotas que debe de pagar tanto el patrón como el trabajador. Ojo, aquí hay dos errores. El primero, el nombre no es salario diario integrado, es salario base de cotización. Y el segundo, que muchos utilizan un factor de integración de 1.0452. ¿De dónde viene este factor? Pues bien, si tú utilizas a manera de unidad el salario del trabajador y la proporción que se debe de incluir, sería única y exclusivamente para quienes tienen ingresos de mínimos de ley. Por ejemplo, un salario normal, pero mis prestaciones solamente son el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Hasta ahí. No tengo ningún otro tipo de ingresos. Y en el primer año, porque acuérdense que en el primer año al trabajador le corresponden 6 días de vacaciones y se incrementan en 8 al año siguiente. Entonces, tu factor no te puede servir más que durante tu primer año, ya no en el siguiente. Y ese es precisamente el error que